Tengo 38 años de edad y soy un gafe. Me uní a las filas del ejército a los 20 años. En estos 18 años de servicio he participado en diversas operaciones de alto riesgo, algunas de las cuales me han dejado marcado de por vida. Una de estas misiones tuvo lugar en el estado de Oaxaca, durante el sexenio de Peña Nieto. En aquel entonces se había declarado la lucha contra el crimen organizado, dedicado al narco, y nuestro escuadrón de fuerzas especiales había sido asignado a una operación de reconocimiento para detectar laboratorios clandestinos en la zona serrana del estado. Recuerdo que días antes de la operación nos encuartelaron en una base militar cercana a la región donde se llevaría a cabo esta misión. Ahí tuvimos una reunión con los oficiales a cargo, quienes nos proporcionaron información detallada sobre los objetivos y el plan de acción. Durante esa reunión, noté que uno de mis compañeros, a quien llamaré Ernesto, se veía particularmente inquieto. Ernesto era conocido por ser uno de los más aguerridos y caóticos a la hora de enfrentarse al enemigo, pero en esa ocasión parecía tener un mal presentimiento. Me acerqué a él y le pregunté que qué le ocurría. Ernesto me confesó que tenía un extraño presentimiento sobre esta misión, como si algo no estuviera bien con la información que nos habían proporcionado. Esto me sorprendió, pues Ernesto era uno de los que nunca cuestionaban las órdenes de los superiores, sin importar lo peligrosas que fueran. Antes de partir, Ernesto me pidió que en caso de que le pasara algo y yo sobreviviera, me encargara de cuidar de su familia, no solo en el aspecto económico, sino también de protegerlos de los muchos enemigos que tenía. Yo sentí un escalofrío al escuchar eso, pues era evidente que Ernesto temía por su vida. El día de la operación partimos antes del amanecer. Después de varias horas de viaje, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde hicimos una parada para repostar y comer algo. Fue entonces cuando sucedió algo que marcaría el rumbo de esta misión. Mientras comprábamos unos tamales en el puesto callejero, una mujer mayor se acercó a nosotros y nos detuvo. Nos dijo que había estado observándonos desde que llegamos al pueblo y que tenía un mal presentimiento sobre nuestra operación. La mujer nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues creía que algo terrible iba a ocurrir y que posiblemente alguno de nosotros no regresaría con vida. Ernesto reaccionó de manera agresiva ante las palabras de la anciana, mirándola con furia como si se sintiera amenazado por ella. Yo, en cambio, traté de ser más respetuoso y le agradecí su advertencia, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Continuamos nuestro camino hacia la sierra oaxaqueña. Esa noche, mientras montábamos el campamento, Ernesto y yo fuimos asignados a la segunda guardia. Mientras vigilábamos, escuchamos unos extraños sonidos provenientes de la colina. Algo se estaba acercando a nuestra posición. Nos ocultamos entre unos arbustos y con la luz tenue de la luna logramos distinguir una figura extraña que se movía entre la espesa vegetación. Era una criatura que parecía ser mitad humana y mitad animal. Tenía pezuñas de cabra y cuernos en la cabeza, pero su torso y piernas eran claramente humanos. Ernesto y yo nos quedamos paralizados sin saber cómo reaccionar. La criatura se adentró en la oscuridad de la noche y desapareció de nuestra vista. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestro comandante sobre lo sucedido. Al principio el oficial no creyó nuestro relato y pensó que estábamos alucinando. Sin embargo, cuando insistimos en que lo que habíamos visto era real, accedió a ir a investigar personalmente. Nos dirigimos al lugar donde habíamos avistado a la extraña criatura, y efectivamente encontramos rastros de líquido vital y cenizas de una fogata apagada. El comandante, sorprendido, nos ordenó mantener el silencio sobre lo ocurrido y nos dijo que nos centráramos en nuestra misión principal, la detención y destrucción del laboratorio de sustancias. Continuamos con la operación y después de varias horas de búsqueda,
logramos dar con el objetivo. Sin embargo, al llegar al lugar encontramos el laboratorio abandonado, con señales de que sus ocupantes habían huido recientemente. Mientras registrábamos el área, volvimos a escuchar esos extraños susurros que habíamos oído la noche anterior. Nos acercamos con cautela y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con un grupo de personas realizando un ritual en medio de una cueva. Eran alrededor de una docena de individuos, vestidos con túnicas oscuras y rodeando una hoguera. Sus voces susurrantes parecían invocar a una entidad sobrenatural. Fue entonces cuando nuevamente vimos aparecer a la criatura mitad humana y mitad animal. Esta vez se lanzó directamente a las llamas, desapareciendo entre el humo y el fuego. Aterrados, retrocedimos lentamente y fuimos a informar a nuestro comandante. Sin embargo, él se negó a creer nuestro relato y nos ordenó mantener el silencio. Él nos dijo que ese tipo de asuntos era mejor dejarlos en manos de las autoridades correspondientes. Regresamos a la base militar con la sensación de haber sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, Ernesto y yo hemos guardado silencio sobre lo ocurrido, temerosos de que nadie nos crea o, peor aún, de que esas fuerzas sobrenaturales puedan tomar represalias en contra de nosotros. Esa experiencia me ha hecho cuestionar los límites de lo que consideramos normal, y me han hecho reflexionar sobre la existencia de energías o seres que van más allá de nuestro entendimiento. Sé que en el fondo algo siniestro se esconde en las sombras de la sierra oaxaqueña, aguardando el momento para volver a manifestarse. Mi nombre es Javier. Soy un miembro de las Fuerzas Especiales de México. Tengo 36 años y llevo más de una década sirviendo a mi país. Durante este tiempo he enfrentado situaciones que pondrían a cualquiera al límite, desde operativos de alto riesgo en las calles de Tijuana, hasta incursiones en territorios controlados por el crimen organizado. Pero nada me preparó para lo que vivimos aquella noche en la sierra de Durango. Esa vez teníamos una misión, la cual era infiltrarnos en un campo base de un grupo criminal que, según los informes de inteligencia, se había establecido en lo profundo de la sierra. Las órdenes que teníamos era entrar, evaluar la situación y tomar el control, todo sin llamar la atención. Sin embargo, nuestro comandante, el capitán Ramírez, nos advirtió con cautela: tengan cuidado en esa zona, muchachos. Tiene fama de ser peligrosa. Nunca he sido una persona supersticiosa, y las historias de fantasmas o cosas extrañas siempre me han parecido cuentos para asustar a los reclutas. Pero esa noche, incluso antes de entrar en la sierra, sentí una inquietud que me carcomía por dentro, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Avanzamos en silencio, usando la oscuridad como nuestro aliado. Éramos un equipo de 5 hombres, entrenados para mantener la calma en las situaciones más extremas, pero el lugar estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de nuestros pasos. Después de horas de caminata, el GPS nos indicaba que habíamos llegado a la zona señalada. Lo que encontramos fue desconcertante. Una cabaña vieja rodeada de maleza y completamente abandonada, sin rastro de actividad reciente, ni huellas ni señales de los hombres que supuestamente operaban allí. Mientras inspeccionábamos el lugar, escuché algo. Era como un susurro. Al principio pensé que era el viento entre las ramas, pero luego fue claro. Escuché mi nombre. Giré rápidamente buscando el origen de esa voz, pero no vi nada. Mis compañeros se sintieron incómodos y nerviosos. Uno de ellos, el más joven del grupo, intentó bromear para aliviar la tensión. Quizás los fantasmas del narco nos están observando. Nadie rió. La tensión era palpable, y los susurros comenzaron a intensificarse. A veces parecían provenir de la cabaña, y otras del bosque que nos rodeaba. Cada uno de nosotros escuchaba su propio nombre, pronunciado como con una familiaridad que nos erizaba la piel.
Decidimos dividirnos en 2 equipos para explorar la zona, mientras 2 hombres se quedaban a revisar la cabaña. Los otros 3 nos adentrábamos un poco más en la selva, siguiendo un rastro que parecía llevar hacia un barranco cercano. La oscuridad era casi absoluta, y la única luz provenía de nuestras linternas. De repente, uno de los hombres del grupo gritó. Yo me giré rápidamente, pero él ya no estaba. Su rifle yacía en el suelo, y la vegetación parecía haberse cerrado atrás de él. Lo llamamos por su nombre, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando los susurros volvieron más fuertes, repitiendo los nombres de los demás. Regresamos corriendo a la cabaña, pero los otros 2 compañeros tampoco estaban. La puerta estaba abierta y en el interior solo encontramos sus cascos y una radio que transmitía estática. Esto no está bien, dijo el líder del grupo, con una voz que temblaba por la tensión. Intentamos contactar con la base, pero nuestras radios parecían bloqueadas. Entonces los susurros se transformaron en gritos desgarradores. El bosque entero resonaba con voces que parecían provenir de todas direcciones. Fue entonces cuando lo vimos, una figura oscura, alta y delgada, moviéndose entre los árboles. Nos observaba con unos ojos que brillaban en la penumbra. Inmediatamente abrimos fuego, pero las balas no parecían afectarle. En lugar de retroceder, la figura avanzó hacia nosotros con movimientos inquietantes, como si se deslizara sobre el suelo. Inmediatamente el pánico se apoderó de nosotros y corrimos en dirección contraria, adentrándonos más en la selva. Podíamos escuchar sus pasos o lo que parecían pasos. Se estaban acercando detrás de nosotros. Lo más aterrador era que cada cierto intervalo, las voces volvían llamándonos por nuestros nombres, no con susurros sino con gritos desgarradores, como si las almas de nuestros compañeros perdidos nos estuvieran suplicando por ayuda. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero el miedo lo hacía imposible. Nada tenía sentido. De repente uno de los compañeros que corría junto a mí tropezó y cayó al suelo. Yo me detuve para ayudarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura oscura apareció detrás de él. Lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y sin que pudiéramos reaccionar lo arrastró hacia las sombras del bosque. Su grito se cortó de golpe, dejando solo el eco del silencio. El líder del equipo me agarró del brazo y me obligó a seguir corriendo. No quedábamos más que él y yo. Nuestra mente luchaba por aceptar lo que acabábamos de presenciar, pero no había tiempo para procesarlo. Nuestros cuerpos estaban en modo automático, avanzando por pura supervivencia e inercia. Finalmente llegamos a una pequeña explanada donde el bosque se abrió un poco. La luna iluminaba tenuemente el lugar, y por primera vez en horas pudimos ver claramente lo que nos rodeaba. La figura seguía allí, inmóvil al borde de la vegetación, como si estuviera estudiándonos. De repente retumbó en la selva, iluminando todo con un destello cegador. Cuando la nube de polvo se disipó, la figura ya no estaba. ¿Terminamos con su vida?, pregunté con la respiración entrecortada. No lo sé, respondió el líder, pero su expresión dejaba claro que no confiaba en esa posibilidad. Decidimos que era demasiado arriesgado seguir corriendo sin un plan. Nos subimos a un árbol cercano para tener una mejor vista y así evaluar nuestra situación. Desde allí podíamos distinguir luces en la distancia, probablemente del campamento base. Era nuestra única esperanza. Mientras descansábamos unos minutos, las voces volvieron, y esta vez eran más claras y perturbadoras. No solo nos llamaban, sino que comenzaban a revelar cosas que nosotros sabíamos, secretos que jamás habríamos compartido con nadie. Era como si esa cosa hubiera escarbado en nuestras mentes y estuviera jugando con nuestros temores más profundos. Sin pensarlo, comenzamos a correr nuevamente, siguiendo las coordenadas.
Las luces parecían más cercanas, pero los susurros, gritos y rugidos también lo estaban. Sentía que en cualquier momento esa cosa nos alcanzaría. Al llegar a un claro, las luces del campamento base eran visibles al otro lado. Habíamos salido del bosque, pero justo cuando creíamos que estábamos a salvo, mi líder cayó al suelo sujetándome la pierna. Unas raíces habían enredado su tobillo, y por más que trataba de liberarse, estas parecían apretarse más. Me dispuse a disparar hacia las raíces, mientras él gritaba de dolor y desesperación. Por un momento me pareció ver la figura oscura al borde del claro observándonos. Finalmente lo logré liberar y lo cargué sobre mis hombros, avanzando con todas mis fuerzas hacia las luces, esperando que los demás soldados estuvieran allí para ayudarnos. Cuando llegamos al campamento todo estaba en silencio. No había rastro de nuestro compañero, ni siquiera de la actividad habitual. Las tiendas estaban intactas pero vacías. De repente el líder comenzó a convulsionarse en mis brazos. Lo dejé en el suelo y traté de estabilizarlo, pero algo no estaba bien. Tenía su rostro pálido y sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera viendo algo que no podía percibir. Cuando menos lo pensé, soltó su último aliento. Miré alrededor y fue entonces cuando lo entendí. Nunca escapamos de la selva. Aquella figura, lo que fuera, no quería terminar con nuestra vida. Quería algo más. Al amanecer una patrulla encontró el campamento. Yo era el único superviviente, pero mi historia fue descartada, como delirios provocados por el estrés y el agotamiento. Con el tiempo me quisieron dar de baja, incapaz de regresar al servicio activo. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros llamándome por mi nombre. Sé que no estoy a salvo y que algún día esa cosa vendrá por mí también. Aún recuerdo con claridad aquella noche en la que mi unidad del ejército fue desplegada a una remota región montañosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestro objetivo era vigilar la zona en busca de actividad delictiva, pues se sospechaba que grupos criminales utilizaban esos parajes solitarios como escondite. El campamento que establecimos se encontraba en medio de una densa vegetación, rodeado por altas sierras que parecían alzarse hasta el cielo. Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno durante las largas horas de vigilancia, y a mí me tocó el turno de guardia entre la medianoche y las 4 de la madrugada, junto a 3 de mis compañeros. Aquella noche la oscuridad era absoluta. Nubes espesas cubrían la luna, y un viento gélido se colaba entre los árboles, calándome hasta los huesos. Nos turnábamos para mantener los ojos bien abiertos y los sentidos alerta, escudriñando la penumbra en busca de cualquier movimiento o señal de peligro. Conforme pasaban las horas, un silencio sepulcral se apoderaba del lugar. Apenas se escuchaba el murmullo del viento y el ocasional canto de alguna ave nocturna. Fue entonces cerca de las 3 de la madrugada, cuando mis oídos captaron un sonido extraño que provenía del bosque. Eran pasos, como si algo se estuviera desplazando entre la maleza, acompañados del crujir de las ramas secas bajo un peso considerable. Alerté de inmediato a mis compañeros, y juntos nos adentramos con cautela en la oscuridad, alumbrándonos con nuestras linternas tácticas. Avanzamos lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza y los sentidos a flor de piel. Nuestras miradas escudriñaban cada rincón, atentas a cualquier movimiento o señal de peligro. Fue entonces cuando lo vimos, un cuerpo tendido en el suelo, con la piel desgarrada y partes del rostro faltantes. Era una escena espeluznante, como si hubiera sido víctima de un ataque animal. Nos acercamos para examinarlo más de cerca, buscando pistas que nos ayudaran a entender lo ocurrido. Fue en ese momento cuando captamos un movimiento a lo lejos, entre los árboles.
Una figura alta y oscura, casi sobrenatural, que se deslizaba a una velocidad sobrehumana. Intentamos dispararle, pero era demasiado rápida y desapareció entre la espesura, dejándonos aterrados e incrédulos ante lo que acabábamos de presenciar. Regresamos de inmediato al campamento y le informamos a nuestro superior sobre lo sucedido. Él escuchó atentamente nuestro relato, pero se limitó a ordenarnos que mantuviéramos la calma y continuáramos con la vigilancia. También nos advirtió que no habláramos de lo que habíamos visto, pues podría poner en riesgo nuestra misión y nuestra seguridad. Esa noche, ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. La imagen del cuerpo y la criatura sobrenatural que lo había atacado se repetía una y otra vez en nuestras mentes. Nos cuestionábamos qué podría ser esa cosa que se movía con tanta rapidez, y cómo era posible que hubiera acabado de esa manera con un hombre entrenado y armado. Al amanecer regresamos al lugar del incidente para poder inspeccionar más a fondo la escena. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el cuerpo había desaparecido por completo. No había rastro alguno de lo que habíamos visto la noche anterior, ni siquiera manchas de líquido vital en el suelo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Continuamos con la vigilancia durante los siguientes días, pero no volvimos a tener ningún otro avistamiento de la extraña criatura. Nuestro superior se mantuvo firme a su instrucción de mantener el silencio, alegando que no quería causar pánico entre los demás soldados o levantar sospechas que pudieran poner en riesgo la operación. Semanas después, cuando ya habíamos sido relevados de esa misión y regresado a nuestras unidades, algunos de nosotros nos atrevimos a compartir lo sucedido con otros compañeros de confianza. Para nuestra sorpresa, no fuimos los únicos en tener esa experiencia paranormal durante operaciones en esa zona. Varios soldados de diferentes unidades nos contaban historias similares a la nuestra. Avistamientos de figuras extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de ser observados e incluso algunos incidentes que no pudieron ser atribuidos a la actividad de grupos delictivos. Todos coincidían en que había algo más, algo sobrenatural que acechaba en esas montañas. Algunos de los veteranos más experimentados incluso mencionaban rumores sobre una antigua leyenda. Esta hablaba de una criatura que habitaba en esa región. Según se decía, esa entidad era conocida como el Nahual, un ser de apariencia humana pero con rasgos y habilidades sobrenaturales. La idea de que una criatura de leyenda pudiera ser real nos resultaba difícil de creer, pero las experiencias que habíamos vivido en carne propia nos hacía dudar de nuestra propia racionalidad. ¿Acaso existían realmente esos seres? ¿Qué era esa cosa que nos había atacado en el bosque? Esas preguntas seguían rondando en nuestras mentes, sin encontrar respuestas satisfactorias. Teníamos miedo, pero más que nada miedo de profundizar más en el asunto, pues sabíamos que nuestros superiores no querían que habláramos de ello. Además, la sola idea de enfrentarnos a algo tan misterioso y peligroso nos aterraba bastante. Con el paso del tiempo, poco a poco fuimos retomando nuestras rutinas y dejando atrás esa experiencia. Sin embargo, de vez en cuando, las imágenes de aquel cuerpo y la criatura volvían a asaltarnos, recordándonos que aquello no había sido una simple alucinación. Hoy, años después de haber abandonado el ejército, me sigo preguntando de qué fue lo que realmente sucedió esa noche en la sierra. Esto que ocurrió fue durante una de nuestras misiones de patrullaje en la frontera, una región conocida por la fuerte presencia del crimen organizado. Éramos un grupo de 8 soldados, desplegados en 2 vehículos blindados, recorriendo una carretera desolada que se internaba en una zona montañosa. Nuestro objetivo era mantener vigilancia en busca de cualquier actividad sospechosa.
relacionada con los cárteles de cosas ilícitas que operaban en el área. Todo parecía transcurrir con normalidad mientras avanzábamos lentamente por la oscuridad de la carretera, atentos a cualquier movimiento o señal de peligro. Sin embargo, cerca de la medianoche, uno de mis compañeros, el sargento Ramírez, divisó algo extraño a lo lejos, en medio de la espesura. Detuvo el vehículo y con precaución nos acercamos al lugar, alumbrándonos con las luces de nuestras linternas tácticas. Lo que encontramos allí nos dejó completamente perplejos. En medio de un claro, rodeado de maleza y rocas, había un altar improvisado con velas encendidas, figurillas de santos, huesos de animales y otros objetos que parecían tener un significado de ritual. Instintivamente, supe que estábamos ante un escenario relacionado con la brujería, algo que iba más allá de las actividades delictivas habituales de los cárteles. Mientras inspeccionábamos el extraño montaje, tratando de entender su significado, escuchamos un ruido proveniente de unos arbustos cercanos. Nos pusimos en guardia, apuntando nuestras armas hacia la espesura, listos para enfrentar cualquier amenaza. Fue entonces cuando vimos emerger a una figura que nos dejó helados hasta la médula. Era una mujer de aspecto descuidado y ropas rasgadas, con una mirada enloquecida y una sonrisa retorcida en su rostro. Comenzó a murmurar palabras inintengibles, mientras realizaba extraños gestos con las manos. Instintivamente le ordenamos que se detuviera y se entregara, pero ella simplemente soltó una carcajada espeluznante y se lanzó hacia nosotros a toda velocidad, como si no fuera humana. Abrimos fuego, pero las balas parecían no tener efecto sobre ella. Se movía con una agilidad sobrehumana, esquivando nuestros disparos y acercándose cada vez más. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, el cabo Enrique, aterrorizado, gritó que se trataba de una bruja. En ese momento todo se volvió caótico. La mujer se abalanzó sobre nosotros, arañando y mordiendo a quienes lograba alcanzar. Algunos de mis compañeros cayeron al suelo, heridos y sangrando profundamente. Intentamos repeler el ataque, pero era como si esa criatura no sintiera el dolor ni el miedo. Finalmente, después de una lucha desesperada, logramos abatirla a tiros, pero la escena que presenciamos a continuación nos dejó aún más perplejos y aterrorizados. Al acercarnos al cuerpo inerte, vimos que la mujer tenía rasgos más bestiales que humanos: una mandíbula prominente, uñas afiladas y una piel cubierta de un extraño pelaje. Informamos de inmediato a nuestros superiores sobre lo ocurrido, esperando recibir apoyo y explicaciones, pero la respuesta que recibimos nos dejó aún más confundidos y atónitos. Nos ordenaron mantener el incidente en secreto y atribuir las bajas a un enfrentamiento con un grupo delictivo. Aparentemente, nuestros mandos no querían que se filtrara información sobre la posible existencia de rituales de brujería relacionados con el crimen organizado. Desde entonces he intentado olvidar esa noche de horror, pero la imagen de esa criatura sobrenatural sigue grabada en mi mente, y no les voy a negar que me sigue atormentando. ¿Qué fue lo que realmente enfrentamos en esa remota zona? ¿Acaso los carteles están vinculados con prácticas ocultas y rituales macabros? ¿Existirá realmente algo más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente racional? Esas preguntas me persiguen hasta el día de hoy. Sé que nunca podré compartir públicamente lo que vivimos esa noche, pues nuestros superiores han impuesto un manto de silencio en el incidente, pero en lo más profundo de mi ser, sé que aquello fue algo más que un simple enfrentamiento con la delincuencia, una batalla contra fuerzas que desafían toda comprensión humana, algo que va más allá de nuestros ojos puedan ver, y también de lo que nuestras mentes pueden aceptar. A veces,
En sueños revivo esa escena aterradora, con aquella bruja balanzándose sobre nosotros y el eco de sus gritos y carcajadas resonando en mi cabeza. Me pregunto si alguna vez encontraré una explicación lógica que me pueda dar paz, o si tendré que cargar con esto por el resto de mi vida. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar lleno de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien. En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta.
y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo. Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas, y al voltear, me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas, y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. La sierra de la laguna se alzaba ante nosotros como un imponente muro de roca y vegetación. Habíamos llegado con la intención de realizar un ejercicio de entrenamiento, pero la naturaleza implacable del lugar rápidamente comenzó a mostrar su verdadero rostro. Desde el primer momento, sentí que cada paso que dábamos nos acercaba más a un territorio desconocido, y el silencio que rodeaba la sierra era casi ensordecedor. El primer día transcurrió con normalidad. Nos dividimos en grupos y realizamos patrullas en las laderas, tratando de familiarizarnos con el terreno. La sierra era hermosa, pero había algo en el aire que me inquietaba. Las sombras se alargaban en el ocaso, y cuando la noche cayó, el campamento se convirtió en un refugio temporal en medio de la oscuridad. Nos sentamos alrededor de la fogata, compartiendo algunas historias de terror y tratando de mantener el ánimo. Sin embargo, una sensación de inquietud se cercenía sobre nosotros, como si algo nos estuviera observando. Esa noche fue demasiado larga. Alrededor de la medianoche un estruendo repentino me despertó. A través de la oscuridad escuché el sonido de rocas deslizándose. Nos reunimos rápidamente y tras un breve análisis, decidimos que debíamos explorar el área cercana por si algún compañero había caído en un deslizamiento. La adrenalina corría por mis venas mientras nos movíamos en silencio, con las linternas iluminando el camino. Mientras avanzábamos, el terreno se volvió más difícil. Las rocas sueltas y la vegetación densa nos obligaban a estar en alerta máxima. De repente, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la dirección de nuestro campamento. El sonido era tan intenso que mi corazón se detuvo por un instante. Corrimos hacia el origen del grito, solo para encontrar el campamento desordenado. Las mochilas estaban abiertas y algunos de nuestros compañeros estaban desaparecidos. El caos se apoderó de nosotros. Comenzamos a llamarlos, pero nuestras voces resonaban en la noche sin respuesta. La sensación de pánico creció en mi pecho. Mientras buscábamos a nuestros compañeros, encontramos huellas en el suelo que no pertenecían a ninguno de nosotros. Eran huellas grandes, profundas, como si algo o alguien hubiera estado merodeando por nuestro campamento. Cada vez que miraba a mi alrededor, la sensación de ser observado se intensificaba. La sierra, que al principio había parecido un lugar de entrenamiento,
se había transformado en un laberinto de incertidumbre. A medida que la oscuridad se desvanecía con el amanecer, decidimos dividirnos. Lo hicimos en grupos para buscar a los desaparecidos. Con un nudo en el estómago y la mente llena de preguntas, me uní a un par de compañeros y comenzamos a explorar la zona. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más tenso. La naturaleza que antes había parecido acogedora, ahora se sentía hostil. Los sonidos de los pájaros y los insectos habían desaparecido, y solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies rompía el silencio. Después de horas de búsqueda, encontramos una pequeña cueva en la ladera de una montaña. Sin pensarlo dos veces, decidimos investigar. La entrada era oscura y el aire parecía soplar desde su interior. Con linternas en mano nos adentramos cautelosamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas de humedad y había marcas en el suelo que parecían recientes. La cueva era más profunda de lo que habíamos imaginado, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más denso. De repente escuchamos un susurro. Fue un sonido tan bajo que pensé que había sido mi imaginación. Nos miramos y la preocupación se reflejó en los rostros de mis compañeros. Decidimos seguir adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentí que algo no estaba bien. Cuando llegamos a una cámara más amplia, encontramos objetos personales, botellas de agua, ropa y un par de mochilas. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que pertenecían a nuestros compañeros desaparecidos. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento se había convertido en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que algo había sucedido en esa sierra, algo que no podíamos comprender del todo. Mientras inspeccionábamos la cueva, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una voz familiar, y el pánico se apoderó de mí. Salimos corriendo tratando de encontrar el camino de regreso. Cuando alcanzamos la entrada de la cueva, lo que vimos me dejó helado. Un grupo de hombres armados nos esperaba, y sus miradas eran frías y amenazantes. No parecían ser parte de nuestro país, y el lenguaje que hablaban era desconocido para mí. Sin más opción, decidimos retroceder y tratar de encontrar un camino de escape. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a disparar y nos vimos obligados a buscar refugio en la cueva. La tensión era palpable. Nos agrupamos tratando de protegernos unos a otros mientras los disparos resonaban en el aire. La adrenalina corría por mis venas, y la realidad de la situación se acentuó en mí. No solo estábamos en peligro físico, sino que también habíamos caído en una trampa. Las voces de nuestros compañeros desaparecidos resonaban en mi mente, y la desesperación se convirtió en un grillete que me oprimía el pecho. A medida que luchábamos por mantener la calma y encontrar una salida, la cueva se convirtió en un laberinto. Las balas seguían volando, y el espacio se sentía cada vez más limitado. Logramos encontrar un pasaje lateral que nos llevó a un túnel más estrecho. Sin saber cuánto tiempo teníamos, decidimos avanzar. Finalmente, encontramos una salida en la parte trasera de la cueva. El aire fresco nos golpeó de inmediato y salimos corriendo hacia la libertad, pero al dar un vistazo atrás vi cómo los hombres armados se acercaban. La sierra, que había sido un refugio, se había convertido en un escenario de horror. De alguna manera logramos escapar del grupo armado y nos adentramos más en la montaña. A medida que avanzábamos, la angustia se apoderaba de mí. Habíamos perdido a varios compañeros, y la incertidumbre sobre un destino pasaba en mi mente. La noche cayó nuevamente, y con ella el miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos si los hombres nos seguían, si nuestros compañeros estaban vivos o no. Esa noche, tratábamos de descansar y el llanto de un compañero resonaba. La realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo evidente. La sierra, que al principio parecía un lugar de entrenamiento, se había convertido en un campo de batalla, y la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra nuestros propios miedos, la incertidumbre y la pérdida. Cuando amaneció, nos encontramos con la dura realidad de la situación.
Decidimos que era hora de regresar y buscar ayuda, y así lo hicimos. Al llegar a la sierra de Cuchumatán sentí un nudo en el estómago. Habíamos sido desplegados con la misión de desmantelar un grupo criminal que operaba en la región, pero la atmósfera en el aire era tensa. La belleza de la sierra, con sus picos altos y vegetación exuberante, contrastaba con la realidad de las advertencias que habíamos escuchado sobre las situaciones en la zona. Sabía que no era un lugar donde se podía bajar la guardia. El primer día fue complicado. Nos dividimos en equipos y comenzamos a patrullar los alrededores. Tratamos de obtener información de los pobladores. Sin embargo, la desconfianza es palpable. Los habitantes nos miraban con recelo, como si supieran que éramos soldados y no deseaban nuestra presencia. La mayoría de las casas estaban cerradas, y cuando lográbamos hablar con alguien, las respuestas eran evasivas. Un anciano nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de ciertos lugares. Sus ojos reflejaban un profundo temor. No todos los que entran salen, nos dijo, y sus advertencias resonaron en mi mente. Al caer la noche, establecimos nuestro campamento en un claro. La oscuridad se cernía sobre nosotros como una manta pesada. Las luces de la fogata iluminaban nuestros rostros cansados, pero la preocupación estaba presente. Mientras compartíamos historias para mantener el ánimo, uno de mis compañeros sugirió que deberíamos hacer una ronda de vigilancia. Acepté sin pensar, sintiendo que era mejor estar preparados. Durante la noche, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, un motor de motocicleta. Nos miramos entre nosotros, y la tensión se hizo evidente. Sabíamos que el grupo criminal al que buscábamos podría estar cerca. A medida que el ruido se aproximaba, la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos pusimos en alerta máxima, preparándonos para cualquier eventualidad. De repente, la oscuridad se iluminó con luces brillantes. Un grupo de hombres armados apareció, y la situación se volvió caótica. La sorpresa nos dejó paralizados por un instante, y antes de que pudiéramos reaccionar comenzaron a disparar. El sonido de las balas resonó en la noche, y el pánico se apoderó de nosotros. Nos dispersamos en busca de cobertura, tratando de protegernos unos a otros. Mientras corría hacia un arbusto cercano, sentí que el tiempo se había detenido. La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente. A medida que buscaba refugio, vi a un compañero caer al suelo. Su grito me heló la sangre. No podía dejarlo atrás, así que corrí hacia él, ignorando el peligro que acechaba. Cuando llegué a su lado, vi que estaba herido, y la situación se volvió aún más crítica. Con la adrenalina al máximo traté de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Los disparos seguían resonando, y el caos continuaba a nuestro alrededor. Logré llevarlo detrás de un árbol, pero el tiempo se estaba acabando. Sabía que teníamos que salir de allí y rápido. Los hombres armados estaban organizándose, y la sensación de que nos rodeaban era inminente. Mientras trataba de calmar a mi compañero, noté que la situación se volvía más desesperada. La comunicación con el resto del equipo era imposible. Estábamos solos en medio de un conflicto que había escalado más allá de nuestras expectativas. La lucha por la supervivencia nos había atrapado en una trampa mortal. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos allí. Con el corazón en la garganta y la mente llena de dudas, comenzamos a movernos de nuevo. La sierra era un laberinto de árboles y sombras, y cada ruido parecía amplificarse en la noche. Tenía la sensación de que el enemigo nos seguía, y la ansiedad se apoderaba de mí. A medida que avanzábamos, encontramos un camino que nos llevó a un pequeño arroyo. El sonido del agua fluyendo era una distracción en medio del caos. Decidimos ocultarnos durante un momento para evaluar nuestra situación. Mientras esperábamos,
Me di cuenta de que necesitábamos un plan. La misión había sido diseñada para ser rápida y eficiente, pero ahora todo había cambiado. La supervivencia era nuestra única prioridad. Después de un tiempo decidimos que era hora de regresar al campamento. Al llegar el lugar estaba en silencio. Los demás compañeros habían logrado refugiarse y estaban organizando un plan de escape. A medida que nos reunimos comenzamos a hablar sobre lo ocurrido. La angustia en sus rostros era evidente. Habíamos perdido un compañero en el ataque y el dolor de esa pérdida era abrumador. Consciente de que no podíamos quedarnos allí por más tiempo, decidimos que la mejor opción era salir de la sierra antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Mientras nos movíamos, la desconfianza entre nosotros crecía. La experiencia había dejado cicatrices profundas y la línea entre el bien y el mal se había difuminado. Sabía que cada uno de nosotros cargaría con el peso de lo sucedido. La sierra de Cuchumán, que había prometido ser una misión de justicia, se había convertido en un lugar de dolor y pérdida. La lucha no solo era contra el enemigo exterior, sino también contra la culpa y la desesperanza. Cada paso que dábamos hacia la salida era un recordatorio de lo que habíamos perdido, una vida. Al final, la belleza del lugar se vio opacada por el caos y el sufrimiento que habíamos enfrentado. Finalmente, al llegar a la base, la realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? La misión fracasó esa vez, y las sombras de la sierra nos seguirán a donde vayamos. Cada uno de nosotros se pregunta si alguna vez podríamos dejar atrás el trauma de lo vivido. Mi nombre es Alejandro, y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad, a pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción. Decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús, divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos. Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente un 80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder,
disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas. En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes. Con el tiempo intentamos investigar por nuestra cuenta, pero la información sobre criaturas de ese tipo era escasa y poco confiable. Algunos de mis colegas creen que se trataba de un nahual, una entidad sobrehumana que protege a los narcos, pero no hay manera de comprobarlo. Historias de terror de la internet.